las sombras brilla una luz, palabras de vida que escuchas tú con mi esperanza. Saludos y bendiciones, amada familia de la fe, que nuestro Padre Celestial nos permita continuar con esta breve enseñanza en cuanto es el nuevo pacto, a través de este programa Palabra de Vida, el cual bendecimos a los coordinadores y a los pastores que llevan el programa. Damos gracias al Señor por permitirnos, estar una vez más, poder compartir con cada uno de ustedes. Su amigo y servidor, Reni Dávila. Quisiera hoy hablarles referente a una definición de lo que es el nuevo hombre y el nuevo nacimiento. Estaremos hablando sobre eso. En el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 15, nos dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear asimismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 13 nos dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estaremos definiendo lo que es el nuevo hombre. En el primer hombre fue creación de Dios, y el postrero hombre, que es el nuevo hombre que estaremos hablando, fue engendrado. Estaremos hablando un poco sobre cómo fue engendrado ese nuevo hombre en cada uno de nosotros. Existe una gran diferencia entre un hombre natural y un nuevo hombre, creado según la justicia, la santidad y la verdad. Eso podemos verlo en Efesios capítulo 4, versículo 24. El primer hombre fue creado, era un alma que debía escoger entre qué árbol comer. Estoy hablando de Adán. ¿Se acuerdan que en el huerto del Edén tenía dos opciones para él elegir, que era comer del árbol de la vida y del árbol del conocimiento? En el árbol de la vida, con la semilla contentiva de la vida y la naturaleza de Dios, o el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. El Señor les dejó una orden, pues, a Adán, el cual debía de cumplir de lo que tenía que elegir, pues, de si podía comer del árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Más a él se le negó comer del árbol del bien y del mal, el cual junto a Eva transgredieron en pecado y comieron de ese árbol. Vamos a definir algo sobre ese tema. El cual al postrer lo transformó en un ser egocéntrico al pretender ser igual a Dios por medio de una justicia propia. Esto podemos verlo cuando ya él peca, ¿verdad? Desobedece al Señor en cuanto a la orden que le había dado de no comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Entonces podemos ver que desde ahí empieza lo que es la transgresión del pecado. Antes de manifestarse en la cruz la consumación del nuevo pacto, todos nosotros participamos de la descendencia heredada de Adán, el cual después de ser creado en una naturaleza neutra, en inocencia, escogió comer del fruto, y cuya semilla lo engendró en una naturaleza cuyo producto es el pecado. Si a cambio Adán hubiera comido del árbol de la vida, la semilla incorruptible contenida en su fruto hubiera engendrado a la naturaleza divina, pero así no fue. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11, nos dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios.
La palabra original griega para semilla es esperma. Vamos a definir un poco sobre esto, que nos enseña que Dios engendra a sus hijos por medio de su palabra. De hecho, Jesús mismo, al ser introducido en el mundo, experimentó el mismo proceso. Cuando María creyó y recibió la palabra enviada del Padre por medio del ángel, lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 32 y en Lucas capítulo 1, versículo 45. Esa historia maravillosa. En el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 5 nos dice: así tampoco Cristo se glorificó, asimismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne. Vamos a definir un poco acerca de estos dos versículos, el capítulo, ¿verdad?, de la Biblia. La palabra de Dios fue encarnada en Jesús. El término griego para verbo es logo, cuya esencia significa que toda la palabra escrita y dicha por los profetas en la ley y en los salmos, podemos encontrarlo en Lucas capítulo 24, versículo 44, se encarnó en Jesús. Jesús era la palabra de Dios que tomó lugar y forma en un cuerpo de carne para cumplirla y consumarla, como en el nuevo pacto. Es por esta la razón que el profeta Isaías revela en las Escrituras que Jesús es el mismo pacto. Lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 6. Esto quiere decir que al recibir y creer en la palabra del pacto, estamos recibiendo la misma semilla y la simiente de Cristo, la cual nos lleva a renacer en el nuevo hombre. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Debemos reconocer la diferencia de términos que refieren la palabra de Dios a las Escrituras. Existe una gran brecha entre la palabra, lo cual solo muestra las figuras, sombras y cuadros de lo que habría de venir. Podemos encontrar esto en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Y la palabra de Cristo, que representa la herencia del nuevo pacto, que fue consumada en la cruz y establecida como la verdad presente. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando la palabra encarnada en Cristo murió en la cruz, se convirtió en la simiente de un nuevo hombre, para cumplir uno de los predestinados designios de Dios. En el nuevo pacto fuimos hechos criaturas y creados como un nuevo hombre. Las nuevas criaturas son individuales. El nuevo hombre es corporativo. Las nuevas criaturas están habilitadas para moverse en la nueva creación. Pero el nuevo hombre fue creado para alcanzar la madurez y la estatura de Cristo. Una nueva criatura puede permanecer siendo de por vida un niño, inexperto o incompetente para heredar la riqueza del pacto. En el nuevo hombre, en cambio, es el organismo vivo de muchos miembros, donde Cristo hace reposar su cabeza y completa su propósito en la tierra. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3, nos dice: de manera que yo, hermanos, no hablo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces,
ni soy capaces todavía porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. El nuevo hombre fue creado para acabar con las divisiones y enemistades producidas por la diversidad de interpretaciones acerca de las Escrituras. Por su vida procede de una sola y una única simiente, que es Cristo. Lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 16. El nuevo hombre siempre está en crecimiento. El niño es fluctuante, fácilmente engañado por cualquier ola espiritual. Es atraído por las apariencias y las efervescencias religiosas debido a la ignorancia del pacto. Cuando Pablo estuvo en Corintio, encontró que los discípulos no estaban capacitados para recibir la palabra de revelación en las riquezas de la herencia del nuevo pacto, debido a que sus sentimientos estaban atrofiados y atados como a niños. Cuando aparecen las diferencias en las iglesias, significa que sus miembros han permitido su ubicación de la verdad presente establecida. Solo cuando todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, por medio del nuevo pacto, podemos llegar a la perfecta unidad de la iglesia. Esto es lo que quería hablar con ustedes, compartir con ustedes lo que es el nuevo hombre. Ahora hablaremos un poco sobre el nuevo nacimiento. En el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 7 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Los hijos engendrados por la simiente de Dios pueden gozar de la gracia del nuevo nacimiento. Recordemos que esta declaración fue hecha por Jesús a un connotado líder religioso, pero esto no lo entendió. Mucha gente no disfruta de esta maravillosa gracia, por carencia de conocimiento en la obra consumada en la cruz. Todo ser engendrado necesita nacer y experimentar la plenitud de la vida. Una criatura es engendrada cuando el esperma fecunda un óvulo, gestándose y creciendo en el vientre maternal. El sostenimiento de su vida es a través del cordón umbilical. La atmósfera donde se mueve es completamente acústica hasta el momento de su nacimiento. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5 nos dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es una obra de la gracia que se completa cuando salimos de la atmósfera del agua y encontramos en la vida del Espíritu Santo para ser habilitados y guiados por él. El agua a la cual se refiere Jesús es el bautismo como señal de la muerte al viejo hombre, el cual era regentado por un viejo pacto de la ley, a fin de entrar en una nueva vida resucitada de Cristo. El bautismo es la única práctica perteneciente al viejo orden que se incluye en el nuevo pacto, debido a la representación y un acto de renuncia y muerte del viejo, y para entrar en el nuevo. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 39 nos dice: esto digo del Espíritu, que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 13 al 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Una de las más grandes manifestaciones de la gracia del nuevo pacto es que Dios envió a su Espíritu Santo, confirmando con ello que el sacrificio de Cristo fue recibido como una ofrenda completa por el pecado para hacernos perfectos y una vez para siempre santificándonos. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 14 se encuentra esta historia. En las Escrituras, el Espíritu Santo solo fue enviado por Dios cuando fue acabada la obra de construcción del tabernáculo y del templo de Salomón, por lo que en la tradición judía, la venida del Espíritu Santo representa el sello de la aprobación divina al propósito en su voluntad perfecta. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, nos dice: y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, perdón. El Espíritu Santo es la señal que nos garantiza que en el nuevo pacto fue consumado, debido a que su venida fue la última promesa que Jesús hizo a sus discípulos y a la primera, en el cumplimiento para conducirnos a la posesión de toda la herencia adquirida. Cuando Cristo murió, convirtió el testamento en herencia, pero cuando envió su Espíritu Santo lo hizo para consemblarnos, en el cual es la herencia que nos fue dada en el nuevo pacto y para poder poseerla. Damos gracias al Señor por esta enseñanza. Espero que sea de gran edificación para nuestras vidas y aún así reconozcamos lo que es el nuevo hombre en cada uno de nosotros, como es el nuevo nacimiento que hemos adquirido a través de su hermoso Espíritu Santo. Somos hombres engendrados, como también recibimos ese nuevo nacimiento que es por medio del Espíritu Santo para su gloria y su honra. Doy gracias al Señor por poder compartir con ustedes y esperamos, bueno, nuevamente poder estar sirviendo y compartiendo de gracia lo que el Señor nos da. Saludos y bendiciones y que la paz del Señor esté presente en cada uno de ustedes. Se les ama su amigo y servidor, René Dávila. Entre las sombras brilla una luz, palabras de vida escuchas tú. Con mi esperanza y con fe, el pastor nos guía, ven y ve. Cada semana un mensaje nuevo, Jesucristo es nuestro consuelo. Tiempos difíciles pasarán, con su amor nos sanará. Palabra de vida, fuerza y paz, Jesús nos guía, nunca se va. Palabra nos da el alma, la vida cambia, Él siempre está, con su amor nos protegerá. Es la fe que nunca falla en cada paso que uno da, palabra de vida en cada día, lleno de amor y de